Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Aquí estamos de nuevo, vamos a empezar un nuevo proyecto. Recuerdan que el año pasado hicimos un portalito de Belén, pero solo hicimos figuritas. Este año le vamos a añadir animales. Le vamos a añadir los animalitos que corresponden a nuestro portal de Belén. Y así, poquito a poquito, pues vamos aumentando ese portalito de Belén tan lindo. ¿Qué les parece? Bueno, ya pronto llega la Navidad, ya sé que todavía falta, pero es que nosotros necesitamos tener tiempo para hacer el tutorial y para que cada uno ya después, cada una, pueda también hacer el tutorial y llegar a tiempo para las fiestas. Así que yo prefiero adelantarme un poquito y así trabajamos sin presión del tiempo. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a comenzar. Para hacer la mula vamos a usar un poquito de color rosa para el morrito, color blanco, una hebrita para el brillo de los ojos, este color marfil para el cuerpo, las patitas y demás, el negro para las pezuñas y bordar el hocico. Los ojos yo le he puesto unos de 8 milímetros, pero si tienen unos más chiquitos también valen. Y necesitaremos la aguja de ganchillo, naturalmente, que yo voy a usar la aguja del número 2, una aguja lanera, un marcador, tijeras y relleno. Así pues, vamos a tejer. Comenzamos por el cuerpo de la mula. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos. Este primero no cuenta porque este es el nudito que hacemos para fijar. Aquí ya empezamos a contar 6 puntos, 2, 3, 4, 5 y 6 y cerramos el anillo. Ups. Una vez cerrado el anillo, empezamos nuestra segunda vuelta en este primer punto que hemos hecho, no en el nudito, sino en el primer punto, ¿sí? Entonces, aquí enganchamos y hacemos nuestro primer punto. Ese primer punto ya lo podemos marcar. Y ahora vamos a hacer 6 aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto. Normalmente cogemos la hebra así, ¿no? Cogemos la aguja por encima de la hebra, enganchamos. Pero para el amigurumi lo hacemos al revés. Lo enganchamos para atrás. En lugar de por debajo, por encima. Y así el punto nos sale en cruz. Ahora vamos a ver la diferencia. Aquí un punto y repetimos en el mismo punto, hacemos otro. A ver. Ups. Aquí. En el siguiente punto hacemos otros 2 puntos. Cogiendo la hebra de esta forma. Ya tenemos 4. Aquí hacemos otros 2. Tendremos 6. En el siguiente punto
hacemos otros 2. Tendremos 8. En el siguiente hacemos otros 2. Tendremos 10 y finalmente en este último punto hacemos 2 y terminamos con 12 puntos. Ahora aquí sí que se ha quedado muy abierto aquí, pero como tenemos el cordoncito del anillo, pues lo tensamos un poquito más y ya se nos queda aquí más cerradito. Vamos por la siguiente vuelta, la vuelta 3, donde vamos a hacer un punto y un aumento. Aquí marcamos el primer punto, hacemos un punto, un aumento en el siguiente, 2 en el mismo punto, a continuación un punto y a continuación un aumento, 2 en el mismo punto. Esto lo vamos repitiendo a lo largo de toda la vuelta y acabaremos teniendo 18 puntos. Vamos con la cuarta vuelta. El primer punto lo marcamos. Y ahora vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Entonces, 1, 2, 1 que tenemos en el marcador, ¿sí? Aquí 2 y ahora aumento aquí en el tercer punto. Repetimos. Un punto, 2 puntos, un aumento, 2 en el mismo punto. Volvemos a repetir. Un punto, 2 puntos, un aumento. Cuando hacemos el aumento, esto lo hablaba yo con una de nuestras guayu amigas en estos días. Cuando hacemos el aumento, el puntito que tenemos a continuación a veces se nos queda escondido, ¿sí? Porque como aquí metemos 2 puntos, pues queda un tanto abultado y entonces el punto que le sigue a veces se nos esconde y cuando vamos tejiendo lo podemos saltar muy fácilmente. Entonces esto hay que tenerlo un poquito en cuenta. Siempre que tejamos, que estamos tejiendo y estamos haciendo aumentos, ya sea amigurumi, ya sea guayú, esto tenemos que tenerlo en cuenta. 2 puntos, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos. Nuestra siguiente vuelta será la vuelta 5. En esta vuelta vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Aquí tenemos el primero, segundo, tercer punto. A continuación, un aumento, 2 puntos en el mismo. Repetiremos esto de nuevo a lo largo de la vuelta. 3 puntos, un aumento. Al final tendremos 30 puntos. Ahora vamos a continuar desde la vuelta 6 hasta la 16 haciendo un punto en cada punto. Entonces,
para facilitarnos un poco, vamos a hacer aquí el primer punto. Vamos a ponernos una hebrita de hilo. La vamos a colocar así. Y ya sabemos que esta es nuestra primera vuelta de un punto en cada punto, es decir, 30 puntos. Así vamos haciendo toda la vuelta hasta llegar de nuevo a donde tenemos la hebrita. He completado la vuelta 6 y ahora voy a la vuelta 7. Entonces lo que hago es que coloco la hebrita de esta forma y me pongo a tejer. Es una forma también de marcador. Si no tenemos marcador de plástico tal, pues podemos hacerlo de esta forma. Un pedacito de hilo y nos sirve también para marcar. Bien, yo voy a hacer todas estas vueltas hasta la 16 y nos vemos. A la vuelta 16, esta la primera era la vuelta 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora vamos a empezar a hacer disminuciones. Nuestro último aumento fue 3 puntos, un aumento. Pues ahora hacemos 3 puntos y una disminución. Hacemos 1, 2, 3 y para hacer la disminución lo que hacemos es coger la hebrita delantera de un punto, del siguiente punto y los dos puntos los cerramos como si fueran uno solo. De esta forma hemos disminuido un punto. Volvemos a repetir. Aquí cuando cogemos el punto tiende a tirar un poquito y entonces nos podemos confundir y pinchar aquí, pero este no es, porque este es el que hemos disminuido. Nos vamos a este. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Hacemos otra disminución. Cogemos 1, cogemos 2. O sea que el siguiente que vamos a tejer es este de aquí. Enganchamos la hebra, cerramos como un solo punto. Volvemos a repetir. Así a todo lo largo de la vuelta. Y aquí estamos con 24 puntos. Ahora es un buen momento para rellenar un poquito. Cogemos el relleno y vamos acomodando desde el fondo. Así. Porque vamos a seguir cerrando, entonces se nos puede dificultar un poquito. Entonces vamos aquí poniendo el relleno. Se coloca poquito a poquito, para que así no nos haga bultillos feos y esto quede pues parejito. Bueno, la siguiente vuelta, que será la vuelta 18, vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Vamos a pasar la hebrita para atrás para marcar la vuelta, el inicio. Hacemos 1, 2
y una disminución. Volvemos a repetir. 1, 2, disminución. Y eso lo vamos a repetir a todo lo largo de la vuelta. Al final vamos a tener 18 puntos. Aquí vamos a rellenar otro poquito más. ¿Sí? Es importante que esté bien rellenito. Aquí ponemos otro poquito más de relleno, bien colocadito, porque ahora ya nuestra siguiente vuelta va a ser un punto, una disminución. Entonces se nos va a cerrar bastante y nos va a quedar más difícil el poder rellenarlo. Bien, comenzamos la siguiente vuelta con un punto y una disminución. Tenemos aquí 1, disminución. Aquí cogemos el segundo, cerramos. Un punto. Disminución. Siguiente, un punto. Y así lo vamos repitiendo a lo largo de toda la vuelta. Y acabaremos con 12 puntos. Vamos con nuestra vuelta 20, donde ya todo van a ser disminuciones. Entonces, hacemos una, serán 6, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6 y la última disminución, 6. Vamos a retirar ya el marcador. Así. Ahora ya esto cortamos y lo acabamos de cerrar con la aguja. Vamos a darle forma, parece un huevito. Así. Vamos cogiendo aquí un puntito y vamos cerrando. Así. Listo. Bueno, pues ya tenemos el cuerpecito. Igual a este, con las mismas medidas, los mismos puntos, todo igual.
haremos luego el del buey. Solo va a cambiar el color, pero la cantidad de puntos van a ser las mismas. Bueno, amigas, amigos, en nuestro siguiente vídeo empezaremos a trabajar las patitas. Así que por ahora me voy a despedir, pero no se vayan lejos, que continuamos. Cuídense. Hasta luego.